gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Es la propuesta final de este domingo. Decía antes de la pausa sobre la desgracia que le ha ocurrido al pueblo dominicano en estos días post Semana Santa. En medio de la Semana Santa, pero los resultados, las informaciones, las noticias, las muertes por la denominada bebida Monday o Mondays, una bebida en base a metanol que ha estado cobrando las vidas de los dominicanos que la consumen. Pocos se han recuperado de lo que han tomado esta bebida. Supuestamente alcohol, al grado, al proceso, recuerden ustedes, según nuestra ley, de 1 año de barrica o de envejecimiento, más los 5 pasos de refinamiento o de filtro. Sin embargo, aquí se ha partido de metanol. Metanol, o como cuando se ha utilizado el alcohol al 60 o al 70%. ¿Qué ha ocurrido? Año 2020, año 2019, sobre todo en la zona de Bánica, Pedro Santana, en la provincia Elías Piña y la provincia Santiago. Solo allí, por encima de los 30 muertos. Y año pasado, contabilizado con 19-2020, por encima de los 200 muertos en nuestro territorio a causa del consumo de bebidas adulteradas en nuestro territorio. Es una industria que opera con el consentimiento de una parte de las autoridades, porque donde quiera que se destapa alcohol y que se procesa y que se quema y que se embarrica, no hay posibilidad alguna. Por eso se van a las fincas, a los lugares apartados, porque allí afecta menos, pero no es cierto que no se sabe que allí se produce. La venden los negocios, la venden colmados, drinks, discotecas, entre otros, almacenes, que la compran a un bajo precio de como o por debajo del precio que la venden las casas licoreras, los productores de alcohol de nuestro país, y se ganan un margen superior. Bueno, ese es un porcentaje. Pero el asunto aquí es, y vale redundar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha provocado lo de ahora de esta Semana Santa? Le voy a compartir un dato a propósito de una conversación con una fuente ligada al sector de insumos de biomedicina y bioseguridad, que me ha explicado lo siguiente. Aquí hay un alcohol al 70% y metanol que se trajo al país, que se puso en manos de cualquiera en el mercado para tratar la crisis, el impacto del COVID-19 en nuestro país. ¿Recuerdan ustedes que cualquiera vendía los potecitos en los colmados de alcohol? Que cualquiera se inventaba entonces el alcohol en gel. Ese alcohol, como quedaron gran cantidad o una cantidad inmensa de mascarillas, de guantes y otros asuntos en manos de proveedores o personas que se insertaron en medio del negocio de estos asuntos, así quedó el alcohol. Quedó el alcohol. ¿Y qué pasó? Bueno, los más creativos entendieron que con eso se podía fabricar las bebidas. Que lo que se hacía anteriormente tomando bebidas de la ya existente y agregándole otros asuntos ahí para taparla y comercializarla, bueno, ahora entendieron que con ese alcohol que quedó, le estoy dando un dato que las autoridades deben saberlo y que explica en gran medida cuál ha sido este detonante, que lo hemos tenido
a propósito de la parranda que tenemos aquí en nuestro máster, que lo hemos tenido en el pasado con el clerén, con la bebida esta artesanal que se produce en Haití, y con otras bebidas que la transforman, la convierten en whisky, por ejemplo, las relacionadas con el ron, la convierten en whisky. Pero bueno, aquí el asunto ahora ha sido ese. Ese ha sido el asunto del gran impacto que ha tenido estas bebidas, las muertes con el metanol y el alcohol que se vendió para el tratado, para desinfectar las manos, superficies, para con el COVID-19, y que le buscaron una utilidad en medio de este proceso y que aumentó, se desarrolló en Semana Santa. Mire, las autoridades han llamado, cambiando de tema, a epidemia por un brote o por brotes de difteria en nuestro territorio. Se produjo a propósito de una declaración del senador de la provincia Hermanas Mirabal, el doctor Bautista Rojas Gómez, Bauta Rojas, sobre lo que ocurría al concluir esta semana con más de 9 muertes, para ser preciso, solo en el hospital infantil Robert Rick Cabral. Bueno, llamaron entonces el pasado viernes a declaración de epidemia nacional para las medidas y aplicación del protocolo. Ustedes saben cómo se da. Vamos a ver brevemente un corte del senador Bauta Rojas para bajar aquí. Hay unas informaciones educativas que vamos a compartir con ustedes porque afecta a los infantes, afecta a los niños, a quienes menos pueden incluso compartir los síntomas y los efectos de esto con sus padres. Así que a estar atentos. Vamos a ver brevemente esta intervención en el Senado de la República del exministro de Salud Pública, Bauta Rojas, a propósito de lo que ocurre en torno a esto y que las autoridades no le habían puesto atención. Entonces, al regresar, nosotros vamos a conversar esta noche con el economista Jaivanjo N.G. Cortiñas a propósito de lo que ocurre, del comportamiento de nuestra economía, de las acciones, de las decisiones del presidente Luis Abinader, del gobierno de República Dominicana, el comportamiento de esa economía, cómo se reflejará con nosotros ese comportamiento de la economía y para qué debemos nosotros prepararnos. Así vamos a la pausa y regresamos en breve. Este es un acontecimiento gravísimo para el sistema sanitario de la República Dominicana, al que debemos prestarle especial atención. Teníamos décadas, pensábamos la difteria olvidada en República Dominicana. Y esto tiene que llamarnos a una reflexión profunda. La pandemia de la COVID-19 no puede descuidar problemas que son endémicos de República Dominicana, que se erradican con vacunas y que son mortales. Estamos en presencia de una epidemia de difteria en la República Dominicana. La economía dominicana, desde que se dispuso su cierre parcial en las principales actividades productivas y comerciales a causa del coronavirus a partir de marzo del 2020, comenzó a manifestar una actividad negativa del desempeño económico. Tanto así que todo el año 2020 cerró con un decrecimiento del Producto Interno Bruto en menos 6.7%. Y este comportamiento negativo continuó en el primer mes del año 2021
al situarse en menos 1.8% el decrecimiento de la economía. De manera que el comportamiento negativo de nuestra economía se mantuvo durante 11 meses, el más alto en términos de tiempo y en términos de magnitud de la historia económica dominicana de los últimos 50 años. Fue ahora, a partir de febrero, que la economía comienza a dar señales de una ligera recuperación al manifestar un crecimiento de 1.1% en febrero. Pero si uno lo compara en forma interanual con el mes de febrero del año 2020, encontramos que todavía falta mucho para que la economía dominicana se manifieste un crecimiento conforme a como estaba en la precrisis. En febrero del 2020 el crecimiento fue de alrededor de 5.5%. Para todo este año 2021, las autoridades han proyectado que la economía crecería en alrededor de un 5%. ¿Qué significa esto? Que si la economía crece en un 5%, será un crecimiento tipo rebote, en cuanto a que la economía decreció en menos 6.7% en el 2020 y estaría creciendo en 5% positivo en el 2021. Ese es un crecimiento rebote, el efecto rebote de la economía dominicana, básicamente en términos estadísticos. Porque en sí el crecimiento neto seguiría siendo negativo, porque si usted al menos 6.7% le resta el 5% que crecería la economía dominicana en el 2021, pues tendríamos un balance neto negativo de menos 1.67%. Por lo tanto, estamos frente solo a un crecimiento rebote de la economía dominicana que en términos ponderal es negativo. Y si tomamos en cuenta que en términos de dólares la economía dominicana solamente no tendrá un crecimiento, es decir, el crecimiento será cero y por lo tanto el PIB dominicano al final del 2021 se situará en alrededor de unos 78 mil millones de dólares, justo lo que la economía dominicana había producido 2 o 3 años atrás. Si a esa situación del comportamiento económico dominicano nosotros le agregamos el tema que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, y tomando en cuenta que en una situación de recesión económica como la que vive el país, en la que se supone, como lo han hecho otros países, que la política fiscal y la política monetaria deben ser de carácter expansivo, y usted encuentra que en la ejecución presupuestaria hay un afán por producir un ahorro presupuestario, un ahorro fiscal, tanto así que han anunciado con mucha, algarabía, de que el déficit fiscal para este año 2021 sería de alrededor de un 3%, desmontándolo del 7.7% como cerró en el año 2020. Como si en una situación de recesión lo más importante es disminuir el déficit. No, en una situación como la que estamos atravesando, lo más importante es recuperar la economía. Y para recuperar la economía se requiere de gastar dinero, de tener una política fiscal expansiva y una política monetaria también expansiva. Para los primeros 2 meses de este año, la composición económica del gasto público se situó de la siguiente manera. De 116 mil millones de pesos que se gastó durante enero o febrero, de esos 116 mil, 112 mil 985 millones fueron gastos corrientes y apenas 3.116 millones de pesos fueron gastos de capital. ¿Qué significa eso? Que al gastar los 112.985 millones de pesos, que equivale a 97.3% del gasto total, en gasto corriente, eso significa que este gasto no dinamiza la economía porque no se destina a inversión pública, sino que se destina a consumo. Y el consumo, si bien aporta a la demanda agregada, lo hace en forma muy temporal. En cambio, si valoramos estos 3.161 millones de pesos que se gastaron en enero-febrero, equivalente al 2.7% del gasto público total, como gasto de capital, estamos frente a una inversión, frente a un comportamiento del gasto público analizado desde la perspectiva de la inversión pública insignificante. Quiere decir eso entonces que la política fiscal, al destinar un monto tan pequeño
al gasto de capital, no está jugando el rol de dinamizar, de provocar, de motorizar la recuperación económica, porque el gasto de capital es el que se destina a inversión pública, y la inversión pública crea empleo y crea demanda en forma permanente, y además también que tiene un carácter autosostenible en el tiempo. Por lo tanto, estamos frente a una situación en la que el gasto fiscal, el gasto público dominicano no está contribuyendo al crecimiento económico dominicano, y parecería que solo se lo están dejando al ámbito monetario para que juegue un papel dinamizador en la economía dominicana. Mi llamado es a que se cumpla con la ley de presupuesto, que establece que el gasto de capital debe ser el 14% del gasto público total, y que el gasto corriente ronde alrededor de un 86% del gasto público total.